Hola a todos, soy Seijo, ese tío que habla de rol en internet. Con esta camiseta parece que mi cabeza está flotando. Antes de comenzar el vídeo de hoy, en el que vamos a hablar sobre elfos y sobre un poco las cosas que yo hago distintas con los elfos a nivel narrativo, a nivel de world building, y un poco por qué las hago y un poco la explicación de dónde viene todo este vídeo. Antes de eso, dos cosas. La primera, echar un vistazo, buscar en Twitter, buscar en Facebook, buscar en sitios un dungeon, una página. Es un concurso en el que participo como juez, como jurado. Vamos a estar juzgando una serie de dungeons que se pueden resumir en una sola página. Es un concurso genial, se lleva haciendo desde muchos años y os animo a participar porque es un desafío de diseño muy, muy chachi. Yo lo he participado varias veces y es una cosa muy satisfactoria. Segunda cosa, si sois de la zona de Vizcaya, estaré vendiendo mis libros y ayudando a los chicos de una editorial en una mesa. Podéis pasar a saludar en el salón del cómic de Getxo este fin de semana. ¡Pim! Dinero. Me alegro porque es uno de los pocos. En plan, es una brisa de trabajo y trabajo remunerado además, que me viene muy, muy bien. Dicho esto, hablemos de elfos, hablemos de dragones y mazmorras. Como muchos sabréis, porque me seguís en Twitter y esas cosas, hace poco vi un meme, vi un nuevo formato de meme que consistía como en hacer como torneos, ¿no? En el que, no, tú pues coges las opciones, que sea que estás enfrentando, y les enfrentas en un torneo por brackets, ¿no? De 16avos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y al final una final en encuestas de Twitter. Básicamente estás haciendo una especie de concurso de popularidad escalonado. Y yo lo vi y dije, esto tiene pinta de ser divertido, esto tiene pinta de que a la gente se lo va a tomar en serio, de una forma graciosa y sin tirarse al cuello los unos de los otros. Tenía razón. Y hice un par. Hice primero un torneo de clases, que determinó que la clase más popular era el bardo con el mago en un segundo puesto. Eso fue interesante, eso fue divertido, pero no... y se dijeron muchas cosas, pero no saqué ninguna conclusión, ¿no? Simplemente fue algo divertido. No noté nada que me llamó la atención. Las clases que me parece que estén mejor diseñadas llegaron muy hasta el final. Las clases que transmiten fantasías muy claves llegaron hasta el final también. Como tengo la sensación de que esa es una encuesta que validó mi forma de ver dragones y mazmorras. Porque yo tenía. Y cada uno tenía sus predicciones de qué iba a salir. No, los bardos van a ganar porque están. Son muy hornies. Los bardos van a ganar porque son muy populares, porque puedes hacer lo que te da la gana con ellos. Son muy versátiles, son muy poderosos. Había muchas excusas. Yo creo que esa mentalidad que tengo yo de mirar a. Cumplen la fantasía, cumplen ¿sabes? Satisfacen una idea de cómo tiene que ser el personaje y dan ideas a los jugadores. Yo creo que eso es lo que es realmente más importante y lo que hace una clase realmente popular. Y ahí estaba. Y entonces dije, bueno, voy a hacer una con razas. Y usé básicamente todas las razas que había y ahora. Este fue mucho más largo. Y una cosa que noté, que me resulta muy curiosa, ¿no? En la primera ronda les tocó a los elfos y a los semielfos enfrentarse entre ellos. Y los elfos ganaron por un margen aceptable. Pero si no recuerdo mal, fueron eliminados en la siguiente ronda por los cambiaformas. Los Changeling de Eberron. Estas criaturas que son básicamente doppelgangers jugables, ¿no? Por así decirlo. Y me resultó fascinante porque yo personalmente consideraba que los elfos, con toda su historia, ¿no? Todo es una de las razas principales del juego. Fue una de las encuestas iniciales que más votos recibió. No solo eso, sino que además ¿sabes? Tienes Tolkien, tienes muchísima fantasía sobre elfos, tienes mucha menos fantasía sobre cambiaformas. Y una de las razones por las que esto pasó es porque hubo muchísimos fans de Berron en Twitter que hicieron campaña por que se votase una, ¿no? Y hicieron mucho, ¿sabes? Dieron muchas razones y tenían parte de razón. Los cambiaformas son una razón muy interesante. Tienen un lore muy, muy interesante en Everron. Tienen como una cultura con unas perspectivas sobre la identidad personal que no tiene ninguna otra raza. Y ser un cambiaformas es cool, ¿no? Está bastante guay. Sin embargo, muchos, como cualquier campaña centrada en torno a los votos, no voy a llamarla democrática, esto no fue democrático, esto fue una tontería. Se habla bien de lo que tú quieres que la gente vote, pero también se habla mal, ¿no? De lo que no quieres que voten los demás. Esto, todos los que hayáis estado atentos a las finales de ambas estas habréis visto mucho, hey, votad esto porque es guay, pero también mucho no votéis lo otro porque es malo. Y es normal, es como funciona la mente humana. Y una cosa que me llamó, y aquí es cuando llegamos al porqué del vídeo, una cosa que me llamó poderosamente la atención
fue los argumentos que se dieron en contra de los elfos. Porque no me cuadran. Porque yo no veía a los elfos así hasta ese momento, ¿no? Se dijo que eran una raza aburrida, que eran básicamente enanos, humanos con orejas puntiagudas, que nadie sabía rolear el hecho de que viviesen mucho, que simplemente, oh, mírame, no puedo ser encantado, no puedo ser dormido, que no tenían nada interesante, que solo eran tan chachis, pero eran chachis, pero al mismo tiempo eran aburridos. Y me chocó muchísimo. Hasta que yo me paré a pensar y dije, un momento, hijo. Tus elfos son distintos. No mecánicamente, ojo. Mis elfos son exactamente igual que todos los elfos. Tienen Dark Vision, tienen inmunidad de ser dormidos. He conservado eso. Pero yo les he dado una capa extra de historia, de lore, de trasfondo. ¿Qué es lo que voy a compartir hoy con vosotros? Esto es un vídeo de rambleo y de contaros cómo hago yo las cosas. Igual podéis, ¿sabes?, sacar alguna lección de esto. Esto simplemente, así hago mis elfos. Creo que esto no lo va a ver nadie. No después de esta introducción de 6 minutos hablando de una cosa que hice en Twitter. ¿Cuál es la movida con mis elfos y por qué yo creo que esto soluciona los problemas que leí, ¿no?, en esas encuestas? Mis elfos son, como algunas otras razas de mi mundo, son creaciones. Son seres que fueron creados. Se fueron creados por las Valar, que son unas diosas que técnicamente no vienen del mundo en el que están los jugadores, aunque esto muy pocos seres lo saben en el mundo, los consideran las diosas creadoras. Entonces la cosa de las Valars como entidades creadoras es que yo hice como, a mí me gusta poner muchas capas en mi mundo, entonces las Valar son las primeras de las que se tiene constancia, luego están desaparecieron por movidas, sus monturas toman las riendas y se empiezan a gobernar dioses dragones. Y por ejemplo, los dracónidos y los kobolds y los hombres lagartos son creados por los dioses dragones en ese momento. Y luego hay una revolución de mortales contra los dioses dragones. Y unos pocos héroes se alzan a la divinidad y derrotan a los dioses dragones y son los dioses que hay ahora. Los elfos. Hay dioses ahora mismo en el presente de mi mundo que son técnicamente elfos. O sea, nacieron como elfos antes de convertirse en dioses, antes de ascender. Y los elfos son creaciones de las Valar. Hay una serie de razas que son los elfos, los gnolls, los yuan-ti, los... ¿qué más había por ahí? Creo que los elfos, los los y los yuan-ti son los tres que tengo súper claro. Creo que los tabaxi son otros, o los leonin. Una serie de razas son creaciones específicas. Las nagas también son creaciones de las Valar. Son creaciones de estas diosas. Y la característica que yo siempre he dado a estas diosas eran seres de pura e infinita pasión desbocada. Eran criaturas que cuando bebían lo hacían con sed, una increíble sed. Cuando te odiaban con una intensidad increíble. Cuando amaban con una intensidad increíble. Todo lo hacían al 150% todo el rato. Y eso es una cosa muy inestable, como podéis imaginar. Estas eran criaturas increíblemente belicosas porque cada pequeña ofensa llevaba a una diosa con la capacidad de crear vida a alzar legiones de servidores para enfrentarse y atacar a la otra diosa. Oh, los Kuo-Toa también son técnicamente una creación de las Valar. Entonces, tenía un poco ese rollo, ¿no? Son criaturas de eso, de grandes pasiones. Pero además de esas grandes pasiones, cada una de las Valar tenía una propiedad, ¿no? Una característica que la definía o destacaba sobre las demás. Y esa característica, ese mollo, se transmite a las otras razas de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, mis Kuo-Toas están como una puta cabra porque la Valar que los creó por accidente en el mar mientras moría. Entonces son seres sin un dios que nacieron en el instante en el que su dios murió, ¿sabes? Naciendo de su sangre sin poder hacer nada y son, en plan, tienen eso les ha afectado psicológicamente. En plan, a cómo su cerebro está construido. La característica que yo atribuí a la Valar tampoco quiero compartir todo el lore de mi mundo. La característica que yo atribuí a la Valar de los elfos era que era la única Valar, la Valar que más, o la única que pensaba en el futuro, que hacía planes, que tenía ambiciones. Fue por esto que fue la que sobrevivió la que más tiempo. Y esto se refleja en los elfos. Hay un libro que me gusta mucho y diréis, hijo, ¿qué haces pegando un bondantazo? Os prometo que todo esto tiene sentido al final. Hay una serie de libros que me gustan mucho
Se llama La Saga de la Fractura. Muchas cosas de mi mundo están sacadas de esos libros porque son una de estas lecturas fundamentales de cuando eres pequeño que te marcan muchísimo. De hecho, creo que la palabra Valar está sacada de ese libro, aunque tiene un significado y un contexto completamente distinto en esos libros. Y en La Saga de la Factura hay un momento en el que están haciendo cosas, están haciendo aventuras. Son unos libros que súper recomiendo. Son puro dragones y mazmorras. Hay un momento en el que forman una party para hacer una quest. En plan, es muy, muy bueno. A mí me gusta mucho, al menos. Igual los recuerdo con los ojos de un adolescente, de un preadolescente de 14 años. Pero lo cierto es que los leí hace poco y me siguieron gustando mucho. Quizá por la nostalgia. Hay un momento en el que tienen que ir a un lugar, ¿no? Están buscando una planta, un MacGuffin para resolver un veneno. Y lo que les pasa es tienen que ir a un sitio que es sagrado para los elfos oscuros, los elfos que caminan por la senda oscura de este mundo. Y el personaje que les acompaña, que es un elfo, les dice, no puedo continuar más allá de aquí. Pues los elfos oscuros, aquellos que caminan por la senda oscura, van a este sitio a tener sueños de grandeza. Y yo no creo que sea suficientemente fuerte como para poder resistirlos. Y los PJs no entienden nada, porque los PJs en ese momento, y el lector tampoco, no entienden cuál es el contexto y la profundidad del mundo, pero una vez tú más adelante entiendes que la senda oscura para estos elfos es esos sueños de grandeza que les impulsan a buscar el rédito personal y buscar conseguir sus objetivos a toda costa, pasando por encima de cualquier persona. Por eso por eso se refieren a ellos con la senda oscura, ¿no? Estos son elfos crueles dispuestos a todo para conseguir su bandanga. Y hay una cosa que me gusta mucho, que es que todo el mundo puede decir, ¿sabes? Puede ver a simple vista cuando un elfo camina por la senda oscura y cuando no. A simple vista. Pero no hay ninguna diferencia genética, ¿no? O de fenotípica, ¿no? No es, los que son morenos o los que tienen el pelo azul. No, es cualquier elfo puede, pero hay algo en su mirada que hace que otros elfos sepan automáticamente este es uno de estos o es uno de estos otros. Y en este mundo, los elfos de la Senda Oscura y los que no están increíblemente enfrentados, se matan a la vista. Sin embargo, yo cogí esta idea y la cambié un poco, porque me gustaba mucho. Y mis elfos, como todos sabéis en D&D, los elfos no tienen por qué dormir, ergo los elfos no tienen por qué soñar. En mi mundo sigue siendo así. Los elfos, en D&D no duermen y no sueñan. Los míos no tienen por qué. Y aquí introduzco una especie de tabú cultural dentro de todos los elfos. Que es, los elfos tienen la capacidad de soñar. Pero los elfos cuando sueñan, tienen sueños de grandeza. Tienen los ecos de los últimos deseos de su creadora ahora desaparecida resuenan en su ser de esa manera, y cuando sueñan, cuando se abandonan al control sobre su propio destino, esos ecos les influencian y toman lo que hay en su mente y lo reforman y les dan lo que yo llamo sueños de grandeza. Son sueños donde se te muestra el camino para conseguir lo que quieres a toda costa. Entonces, ¿qué pasa? Culturalmente, y yo siempre que un jugador se hace un personaje elfo, yo se lo cuento, culturalmente los elfos, cuando eres niño, te enseñan a no dormir, porque muchísimos, la mayoría de los elfos, ahora un pueblo libre, libre de elegir sus dioses, libre de elegir su camino en la vida, libre del yugo de la diosa que los creó, y con una memoria histórica muy grande, porque viven mucho, los elfos entienden la responsabilidad, entre comillas, que tienen de, ¿sabes? Se sacrifican, entre comillas, renuncian a la posibilidad de soñar por, digamos, protegerse de esa influencia negativa y conservar su libre albedrío. Y esto es algo que se enseña desde muy niño, y por eso todos los elfos meditan. Pero si quiere un elfo, puede dormir. Y eso va a empezar. Entonces, si un elfo se siente perdido, si un elfo se siente que no hay escapatoria a su situación, que está en un callejón sin salida a cualquier nivel, un elfo puede esa noche decidir dormir y soñar. Y está garantizado, es peligroso, porque esto es un slippery slope, está garantizado que va a tener un sueño de grandeza en el que se le va a mostrar el camino hacia adelante. Pero normalmente ese camino hacia adelante va a tener un precio, va a tener una chunguez. Y quiero decir una cosa, no todos los elfos que tienen estos sueños de grandeza acaban siendo malos.
Algunos salvan a ciudades enteras, algunos acometen grandes hazañas y son personajes heroicos, pero son personajes heroicos a pesar de los sueños de grandeza, no por los sueños de grandeza. Hay héroes elfos que jamás han dormido y no necesitan los sueños de grandeza, hay gente que es muy decidida, pero existe esa posibilidad. Y luego está la segunda fase, que es en los lugares sagrados de los antiguos cultos a las Valar, y siempre hay todavía. Nunca vas a evitar que haya cultos a las Valars, y menos en sociedades élficas, porque hay como una pulsión por su parte, hay algo que les falta, y ahora voy a explicar, esta es la última pieza que queda. En un lugar sagrado para estas antiguas diosas, es inevitable que tengas sueños de grandeza, aunque solo medites. Aunque solo medites, los sueños de grandeza te van a llegar en estos lugares. Y hay elfos que se dedican su vida de completo de, ¿sabes? Tener y estudiar y entender estos sueños. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Hay en mi mundo dos tipos de elfo. Pero estos tipos de elfo no son diferentes a nivel físico y no tienen stats distintas. Simplemente los dos tipos de elfos son los elfos que deciden no tener sueños de grandeza y vivir su vida meditando, vivir su vida controlando esa pulsión de obedecer los ecos de los últimos gritos de una diosa muerta. Y esos elfos, en general... Oh, perdón, se me ha ido por donde es. Esos elfos en general viven vidas tranquilas, viven vidas complacientes y viven vidas que no desafían o muy rara vez desafían el status quo. Porque de la misma manera que estos sueños de grandeza suceden, si los evitas, acabas teniendo una vida de conformismo y de mediocridad, ¿vale? Esto no es obligatorio. Si un personaje quiere hacerse un elfo, que no... Esto será un elfo que estará resistiendo una tentación de tener sueños de grandeza, ¿vale? Esto para mí, y esto lo explico, siempre que alguien se hace un elfo, esto para mí es como un enano teniendo que vivir con el hecho de que es bajito y nunca va a llevar a la parte alta de al tarro de las galletas que está arriba, ¿vale? Es una realidad fundamental física, fisionómica y psicológica de toda la raza élfica. Es impepinable. Entonces, esto es algo con lo que se juega a la hora de crear el personaje, no la ficha, sino el trasfondo y la mentalidad. Y un elfo puede tener ambiciones sin estos sueños de grandeza. Perfectamente. Todos las tienen, en plan... ¿Sabes? Puede haber un panadero elfo que ambiciona simplemente tener una familia y vivir una vida tranquila. Eso es una ambición perfectamente válida. Pero la tendencia general es que cuando vives una vida larga, sin ningún sueño, sin ninguna ambición de este tipo, digamos, creciendo en ti, solo con el impulso de querer una vida mejor, una vez consigues esa vida aceptable, los elfos tienden a conformarse. Y de hecho esto ha sido el núcleo del trasfondo de varios PJs ya. En esto es... a veces necesitas algo, un reactivo, algo que haga que esta, digamos, sociedad o cultura élfica o una familia élfica espabile. Y es eso, los elfos se conforman. Los elfos... Y por eso, esta es mi forma de explicar por qué te encuentras con un elfo de 400 años. ¿Por qué es igual que el humano de 40 años? Porque el humano de 40 años... tiene ese... o el enano... funciona distinto aquí dentro. Y el elfo de a pie, el elfo que es granjero toda su vida, el elfo que es panadero toda su vida, la gente de a pie, la gente tranquila, la gente que simplemente quiere tener una buena vida, una vida libre de complicaciones, esa gente, cuando son de raza élfica, tienen ese aire conformista en siempre, en cómo está rodeado por mi parte. Y tienen ese aire inmovilista de... ¿Sabes? Conservar lo que es bueno. Ni siquiera es conservar las tradiciones, es conservar lo que es bueno. Es como, hey, tío, esto mola, está bien, comemos todos los días, tenemos un techo sobre nuestra cabeza. Yo no aspiro a más. Esto es una cosa súper, súper común entre muchos de mis elfos. Pero luego están los otros elfos, los que sueñan. Y estos elfos que sueñan, hay dos posibles situaciones. Cuando un elfo sigue sus sueños de grandeza, o bien... no vive lo suficiente para verlos realizados y muere una muerte rápida y violenta en la persecución. Muchos personajes inevitablemente van a tener sueños de grandeza cuando son elfos, porque son personajes, porque van a verse en situaciones sin salida, desesperadas, en las que pueden querer recurrir a esto, o porque pueden acabar en antiguas ruinas, que es un poco lo que hace un personaje de D&D, y esas antiguas ruinas pueden tener esa influencia valárica, o puede que se ven en otra situación por la que sueñen voluntariamente.
simplemente para ver qué pasa. Hay muchos elfos que en su juventud, por curiosidad, tienen estos sueños, tienen uno, tienen dos, y se asustan, les da miedo y paran. Y eso todavía refuerza más las enseñanzas de esa cultura. Pero eso es, puedes morir una muerte rápida y vivir una vida corta. En cuyo caso, efectivamente, los elfos son un poco como gente. ¿Por qué? Porque realmente casi ninguno vive más de 100 años. Todos se mueren pronto, por los que sueñan, porque tienen, ¿sabes? En plan, es como si un guerrero, si un elfo soñase, tuviese la ambición de ser un gran guerrero y tuviese sueños de grandeza, estos sueños de grandeza le iban a enseñar a sí mismo derrotando a un dragón y puede que ese dragón le mate, ¿vale? Es la vida. O hay una segunda opción, que es que triunfen en todos. Y la cosa con los sueños de grandeza es que una vez empiezas a tenerlos consistentemente, es muy difícil dejar de tenerlos consistentemente, ¿vale? Yo lo presento como, es un modo de vida, es como, cuesta mucho liberarte de ese hábito. Y como cuesta mucho librarte de ese hábito, una vez cumples una ambición, es todo lo contrario. Unos son conformistas, los otros son increíblemente ambiciosos. Y una vez consiguen una ambición, la siguiente, ¿sabes? Toca la siguiente, y toca la siguiente. Y si un personaje quisiese rolear esa renuncia, esa ambición una vez ha conseguido su objetivo, yo me metería en su cabeza y hablaría con voces en su cabeza para decirle en plan, no quieres más. Y habría tiradas de salvación de voluntad de por medio. Porque tener sueños de grandeza durante mucho tiempo te puede enseñar el camino, te puede dar pistas que te pueden permitir solventar la trama, pero tiene un precio, y ese precio de alguna manera es parte de tu libre albedrío. Hay una razón por la que la razón élfica, la cultura élfica, perdón, mete tan en la cabeza de los chavales lo de meditar y lo de no dormir, ¿vale? Porque es peligroso, es peligroso. Y muchos de los grandes héroes, pero también muchos de los grandes villanos élficos en mi mundo son seres que continúan adorando a las Valar, que tienen ese un poco como tradicionalismo religioso, aceptan esos sueños de grandeza y viven por y para ellos, y viven vidas violentas y muchas veces vidas crueles, porque para una Valar, porque recuerda, estos son los sueños desde la perspectiva de una diosa creadora que estaba dispuesta a alzar legiones con un movimiento de su mano solo para enfrentarse a otra diosa en una batalla porque una la había mirado mal a la otra. No son seres preocupados por la vida mortal, o no al menos por la vida mortal de una forma general, en plan, igual se preocupan por la vida de unos pocos mortales que eran como sus favoritos, pero no por las masas. Estos sueños, estos propósitos, estos ecos de la voluntad de las Valar no se preocupan por, uno, la vida del soñador, muchas veces, pero sobre todo no por la vida de la gente que está entre él y su objetivo, o ella y su objetivo. Y eso hace, yo creo, da la oportunidad de crear personajes y escenas y tramas increíblemente dramáticas, increíblemente sabrosas, que yo creo que convierten, a mi modo de ver, convierte a los elfos una de las razones por las que una de las razones por las que a mí me gustan tanto los elfos es porque realmente no he hecho el trabajo de coger y crear una identidad racial con tantos ecos para... En el día en el que un jugador mío haga un enano, probablemente trabaje en algo similar. Porque quiero eso, quiero que los ecos de su... Y cuando un personaje mío se haga, un jugador mío se haga una raza de las otras creadas por las Valar, habrá una conversación sobre cuál es el equivalente a los sueños de grandeza élficos para los Leonin, para los Yuan-ti o para los que sean. Y ese es el vídeo, largo como siempre, ha sido una puta chapa. Ese es el vídeo sobre los elfos, sobre la cultura élfica, sobre cómo... yo manipulo un poco esa percepción de cómo, ¿sabes? Le añado un ingrediente más a la receta que son los elfos base de D&D para convertirlos en algo que me da más, no os da en la mesa, más juego narrativo, más punch, más sarandonga. Puede que os guste, puede que os no. Comentarme si creéis que esto es un atentado contra la libertad creativa de los jugadores. Comentadme si creéis que esto puede ser abusado. En plan, estoy seguro de que tenéis... esto no va a funcionar en todas las mesas. Es simplemente una pequeña pieza de worldbuilding de la que yo me siento bastante orgulloso. Que yo creo que hizo un buen trabajo robando de un sitio que me gusta. Y que forma parte fundamental ahora ya del mundo en el que dirijo. Se me ha olvidado decirlo en mitad del vídeo, así que lo digo ahora al final. Muchas gracias por ver hasta el final. Apretar a los botones, hacer que los números suban, compartir este vídeo con vuestro amigo, al que no le gustan los elfos, compartir este vídeo con vuestra abuela, con vuestra madre y en general pasar una excelente tarde, pasaros por la tienda de Seijo y echarle unos
unos eurillos a algún libro o plantearos echarle, si queréis más elfos de este tipo, que si queréis ver qué aspecto tiene una cultura élfica que se deja llevar por los sueños de grandeza y no se preocupa por mantener estos rituales meditativos, os animo a echar unos eurillos al Patreon para que veáis la publicación de este mes, que van a ser un par de páginas y un par de quest hooks sobre una tribu élfica que, digamos, tiene un poco este saborcito. Y eso es todo. Nos veremos la semana que viene. Adiós.